Esos panties se le ven en la uni pero en París. Pa' engancharse un TBT. Yeah, que tú quieres yo. Sabemos que bueno, es la afición a los cromos de Panini lo que le ha llevado a Teles a hacer esta obra de arte que es las cartas pues a través de la aplicación de Hattrick, ¿no? ¿Cómo surgió todo? ¿Qué programa o qué lenguaje de programación utilizó para realizar todo esto? ¿Y que cuánto tiempo le llevó realizar todo lo que nos ha contado? Porque tiene que ser bestial, pero bueno, que nos diga más o menos un tiempo de lo que él dedicó, ¿no? Sobre todo a las horas que dedicó a esto. En la uni pero en París. Pa' engancharse un TBT. Yeah, que tú quieres yo lo sé. Así pegadito y nasty. Que culito de TV. Es que está puesta pa'l party. Un perrito necesario. Con el convito en tu parte. En VIP con faldita se ve bien chimbita. Está puesta pa'l party. Un perrito necesario. Con el convito en tu parte. Buenas chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Mundo Hattrick, bienvenidos. Pues bueno, hoy la cosa trae calentita, un poquito de información, ¿no? Con un tal, pues, Teles, ¿vale? Que nos trae, pues, lo que es una aplicación oficial por el Hattrick. Nada menos que intercambio de cromos. Es un... Bueno, yo hablaba con Albert. Albert, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, Casimiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy tenemos, pues, al creador de este juego, HT Nini. Bueno, yo creo que se dice así, HT Nini. Sí. Y bueno, Teles, hello Teles. Hello, nice to see you. How are you? Fine. I'm ready, ¿no? Okay. Thank you. En primer lugar, me gustaría preguntar a lo que es a Teles, ¿qué le llevó a empezar o a imaginarse un sistema tan diversificado y tan diverso como es el intercambio de cromos dentro de Hattrick? ¿Cómo le llevó a todo esto? No sé si le gustan los juegos Panini, los cromos Panini o por qué o por lo que es. It's a whole project I had a long time ago, but I didn't manage to make it the first time because I know and I used to have Panini cards with the album of Mark Panini. And I wanted to do something similar with the player of Hattrick. So basically, in the game, you create albums, and each player can be a card, and you have to stick the card into your album. So it's very similar to Panini, but related to Hattrick World with your own player, with empty player. Every avatar in the game can become a card in HTML, and you can paste it into an album and create a wonderful album. Sorry, now that you said it became very obvious for me. Is HTML coming from Panini? Absolutely not. It's just very similar. It's the same way of work. You have cards of player, and you pass in albums to make albums of players. That's the same things if you want, but it's only based on Hattrick data. So on so with avatar of players, trainers, all of fan players and managers, of course. Casimiro, para traducirle, ha comentado que venía efectivamente, como tú comentabas, de que él solía intercambiar cromos de Panini y demás, y empezó a maquinar el proyecto sobre hacer algo similar. Y básicamente tú puedes crear los álbumes de cromos y
y un poco, digamos, pues vas coleccionando los cromos. Hay cualquier avatar de cualquier jugador de Hat-Trick o manager, entrenador. Todos los personajes de Hat-Trick tienen su propio cromo y tú puedes coleccionar cromos de jugadores de tu equipo o cualquier jugador de Hat-Trick. Y le he preguntado porque de la forma que le ha pronunciado Panini y HT Nini, le he preguntado si el nombre venía de Panini, pero dice que no, que suenan similar, pero que no tiene nada que ver. Sabemos que bueno, es la afición a los cromos de Panini lo que le ha llevado a Teles a hacer esta obra de arte, que es las cartas pues a través de la aplicación de Hat-Trick, ¿no? ¿Cómo surgió todo? ¿Cómo surgió todo desde que arrancaste desde cero hasta lo que es hoy en día la aplicación? I'm involved in the CHPP program for many years, and I have developed a lot of application over time. So I did this one in few months from scratch before opening the game to the community. So it's a matter of development of the ID and connect to Hat-Trick data and manage the data and create the game. Did you do it all yourself or you had a team? No, all myself. Nos comenta que ya llevaba tiempo trabajando para aplicaciones oficiales de Hat-Trick y que básicamente que esta la desarrolló en unos meses y comenta que lo hizo todo él mismo, que no tenía nadie trabajando con él y que desarrolló la aplicación y que como ya estaba metido con otras aplicaciones, pues que le fue más rápido. Entonces, ¿es el éxito que realmente fue buscando Teles el tema de HT Nini o quizás le hace falta más un empuje? Por ejemplo, no sé, que aparezca más en canales como Mundo Hat-Trick y todo esto que se popularice un poquito más. Many things. At start, it becomes really crazy. A lot of people found the game, start playing and enjoy and spend many hours per day in the game. That was absolutely crazy. With time, less people are playing, but there are every day new users that join the game. The game is known not by all people because it's quite difficult on Hat-Trick to be known when you do an application to reach an audience. But at start, there was some streamer like you who talk about the application, so a lot of people join the game at the moment, and a lot of people enjoy. So now we will have a small event in 2 weeks because in 2 weeks HT Nini has 5-year-olds, so it will be the anniversary. So there will be a lot of things new in the game. But since 5 years, there are still users that play from the beginning. So they like it, they play, and the game has evolved over 5 years. At start, you have one type of albums. No, there are several. There are a lot of competition, a lot of records that people try to reach. So the game has growth in terms of features, and we have a solid user base that play HT Nini every day. So that's a nice game, and new user can join as they want, no problem. Hopefully it becomes even more famous after the internet. Yeah, probably. I think you have a large audience, so maybe people will be interested to play with it. It's free, it's easy to understand. It's multi-language, so it's translated in several languages, so it can be easy to start. You just have to install a browser add-on and you play directly into the Hat-Trick website. Casimiro nos comenta que
en un inicio hubo un boom muy grande, mucha gente descargó la aplicación y que entonces jugaba muchísima gente. Dice que luego se ha ido estancando un poco, que ha habido otros casos de canales de YouTube donde se ha hablado del tema y entonces que ahí ha crecido un poco el éxito de la aplicación, pero que él lo ve con muy buenos ojos, ya que hay usuarios que llevan jugando desde el inicio y pronto la aplicación va a hacer 5 años y nos comenta que va a haber un aniversario especial con muchas novedades en la aplicación y que tal vez es un buen momento para empezar en la aplicación. Dice que es una aplicación gratuita, que simplemente hay que instalarla en el navegador, que todo el mundo puede jugar y que es muy fácil de entender y que está disponible en varios idiomas. Y a ver si con esta entrevista consigue nuevos usuarios. ¿Qué programa o qué lenguaje de programación utilizó para realizar todo esto? ¿Y que cuánto tiempo le llevó realizar todo lo que nos ha contado? Porque tiene que ser bestial, pero bueno, que nos diga más o menos un tiempo de lo que él dedicó, ¿no? Sobre todo a las horas que dedicó a esto, ¿no? It's not a full-time job because I work on my side. It's a hobby, but I'm developing HTML quite every day, to be honest. So since 5 years, so not every day because sometimes I'm in vacation, but I used to enhance HTML almost every day. So it's a big project in the end because over 5 years you can develop a lot of things. For the technology, if you want to know, there are 2 parts. One in the server side, with working everything. It's done in PHP with a MySQL database. And on the front side, in the browser, it's JavaScript. Mira, nos comenta, te voy a traducir lo último primero porque si no, no me voy a olvidar. Dice que, digamos, la parte frontal de la aplicación está hecho con JavaScript y que la parte, digamos, del motor de la aplicación está hecha con PHP. Dice que no es, que le llevó tiempo, pero que él considera que lo sigue desarrollando y que lógicamente él tiene su trabajo, esto es un hobby, pero que durante estos 5 años ha estado desarrollándolo prácticamente todos los días y que es algo que lo va trabajando él poco a poco. Vale, dile que nos puedes compartir pantalla ahora mismo si es posible y bueno, que nos vaya comentando desde el primer momento cómo es, desde lo primero, cómo funciona y todo esto. Okay. So here it's on the Chrome Web Store. It's just to show you. I don't know if you see the address here. htne.eu/install, and you are redirected to the store where you can install the add-on. So it works for Google Chrome and for Firefox. Okay. So nos comenta, sorry, I'll translate that. Yeah. Nos comenta Teles que, como podemos ver en la pantalla, es una extensión de Google Chrome que se puede instalar desde la Chrome Store. De las extensiones. Sí, que es de las oficiales y que se puede usar tanto en Google Chrome como en Firefox. You install it, and when it's installed, on your AdThread page, anyone, you have a new logo on the top left side. It's my own avatar, so it's easy to see. And if you click on it, you will start the game. Nos comenta que una vez la tienes instalada vas a la página de Hat-Trick y entonces aparece el avatar, que es tu propio avatar, arriba a la izquierda, y entonces tienes que clicar ahí para abrir el álbum. Okay, so here I'm on the album collection page. So it's your album. You start with one and you can create more and on different type of albums. So this one is typically a basic album.
each album looks like that. You have your avatar, the number of points, and you have 5 pages, which one country per page, and then you have slots where you have to fill with cards to collect players. And you have cards that are players, some are captains, it needs a leadership with a certain level. You have a trainer, and you have other type of cards. You can have also Hall of Fame players. You can also have NT players. There are many type of cards. Is it? Sorry, one question. And are the pages are like random countries, or Yes, are they? yes. Okay. Yeah. I'll translate that. Oh, sorry. Yeah, okay. Nos comenta que cuando empiezas con un álbum básico, luego puedes ir abriendo nuevos álbumes, y lo que nos enseña es el álbum, digamos, básico, donde tienes varias páginas, y en cada página podemos ver que son jugadores de distintas nacionalidades, y que entonces tienes que coleccionar cromos de jugadores de esa nacionalidad, y hay tanto jugadores como entrenadores como capitanes que necesitan un poco de liderazgo. Albert, si yo no me equivoco, por lo que ha explicado Teles, los jugadores y manager y todo esto son de los reales, ¿no? De los que nos podemos encontrar por cartridge, ¿no? Exactly. If you click on the spots, a pop-up is shown, but I don't have those players. I'm just, yeah. And you have your cards, and you can click on it to stick on the album. Okay. Sí. Casimiro. Yeah. Go on, tell us, sorry. I just go, that's the album part. There's different type of albums here. You can see this later. But here you have your cards. It's loading your cards, and here you see all my cards I have currently myself. So everyone has different cards, and each card has some properties. That you have the specialty of the player, the agreeability, honesty, aggressiveness, and leadership for players, for anti-players, for coach, and so on. And each properties give points to the players. So a player is worth some points, NT players more points, a trainer more points, and so on. And you can flip the card here on the corner, and you have option. So can you get this one to sell the card to someone? You can lock the card to keep it. You can barter the card to exchange card with other users. And here you have the number of points that the card worth. Okay. So each card can worth different points. And when you stick the card on the album earns points, and then you can break some records, and there are some statistics about everything that is generated in the game. Okay. Casimiro, efectivamente lo que comentabas, sí que son jugadores reales de Hat-Trick. Nos ha enseñado el caso de, por ejemplo, un jugador argentino que él tenía, y entonces ha comentado que hay varios tipos de álbums, y ahora nos ha enseñado los cromos de cada uno de los jugadores, que estos son todos los que tiene él. Comenta que un poco como en el juego de Hat-Trick, los cromos cuentan la especialidad que tienen, el carácter que tienen, el liderazgo que tienen esos jugadores, y entonces con todo eso te genera unos puntos, digamos, que es lo que puedes ver en el dorso del cromo, y una vez tienes el cromo girado, tienes los puntos que te da ese cromo, y puedes, digamos, si le pones el candado a ese cromo, digamos que lo aseguras, o puedes venderlo o intercambiarlo por otro cromo. Dice que cuando pegas el cromo en el álbum, lo que haces es esos puntos del cromo se los da al álbum, y a partir de ahí pues generas álbums con más puntos, batir récords y demás temas. Albert,
Pregúntale si existe algún manual o algún sistema para poder leerte un poco las que son las reglas del juego y todo esto. Sí, creo que no. Is there a manual or software where you can read how to start? For sure. Here on the top you have a rules link where everything in the game is explained for each card, for the stadium cards, because there are also stadium cards. All the points are calculated for each card. There's explanation on seasons, challenge, albums. There's some bonus also in each page. You have a marketplace to sell your card and buy card from other users according to what you need for your albums. You have a lot of rules that explain everything. Nos comenta que sí que tienes la página de normativa arriba a la derecha y que te explica el funcionamiento de todas las cartas. Cómo funciona el sistema de puntos y cómo intercambiar cromos con otros usuarios y comprar y vender cromos también. Pregúntale a Albert el tema de Challenge, el campeonato cómo funciona. And Casimiro is saying that there is like a kind of championship. I don't know if it's called Chalet or... There's several things. The first thing is the albums. So you have different types of albums. You have also a special album which is called Season. So the last season has closed last week, but it's one album that's the time is a natural season for 14 weeks. So every week you have a new page on your album. So typically you start with the first page, and every week you have another page to fill, and everyone competes on the season album. So during 14 weeks. There's also a battles system. It's like a ladder in Hattrick. People can challenge some other users and fight on the same album. So if I take one album of these two players, they are fighting on the same album, and you have to make the higher score to win the album. So you can see the stickers passed in the album when you have stick a card at the same place, else you can't see it. But you can fight on the same thing, and then you have standings where you can become the king of the arena in the battle. So that's another part of the game. And the challenge, it's a competition for the whole community. Everyone play together to finish the album, and it's only based on stadium card. So you have to pass stadium cards on the album and finish the album in the month to get the rewards of the challenge, which are explained on the back side of the album. Okay. So that's another part of the game. Casimiro nos comenta que hay varios tipos de competición. El primero que nos ha enseñado es un poco, digamos, el sistema de ligas de Hattrick, donde tienes las 14 jornadas de liga, son las 14 semanas que dura la temporada, y entonces en cada semana se te crea una página nueva del álbum y todos los jugadores compiten entre ellos para intentar crear el álbum con los mayores puntos posibles. Otro tipo de competición son las batallas que nos ha enseñado, que funcionan un poco como las escaladas del juego de Hattrick, y donde tú retas a otro jugador y competís los dos en el mismo álbum para ver quién consigue
mayores puntos y ganar la batalla, y entonces subes posiciones dentro de la escalada. Y ahora este último que nos ha enseñado son simplemente retos entre distintos usuarios, y ahora, por ejemplo, el que tiene en pantalla son sobre cromos de estadios, que también sumas puntos, y entonces los usuarios compiten para generar los álbumes con mayores puntos. Muy bien. Pregúntale por qué cree que debemos de descargarnos esta aplicación y debemos de jugar al juego de los cromos. Like collecting, if you like record statistics and you like hat-trick avatars, I think you will like the game. Because there is no end, you can create albums and a lot of fun. People are creating albums with specific parameters they want to. I can show you, maybe I have some album from someone else. This one, for example, this user has created an album with only avatar of woman. So each page is only avatar of woman. And of course, it's more difficult to find those cards. But you can have a lot of fun and create a lot of different things. That's also players, that's, let's say, famous players of HTNini. That you have also someone who has created an album with only the same player, being player, anti-player, coach, and Hall of Fame. This means this has to happen in a trick. So the card can exist in this status in HTNini because I synchronize data every week. So the player card can be updated. So you can try to make your players becoming a new type of card in the game and then create very custom albums. So you can. So that's a very difficult one to do, and he did this for all page with the same player at different style of the life. Casimiro nos comenta que si eres una persona a la que le gusta coleccionar cromos y que te gustan las estadísticas, es un juego que te va a encantar, y que hay gente que se lo llega a pasar muy bien, y un poco te puedes poner los retos que tú elijas. Por ejemplo, nos ha enseñado un álbum de un usuario donde todos los avatares eran chicas, que lógicamente es un avatar más complicado de encontrar. O, por ejemplo, el que tenemos ahora en pantalla, que es muy interesante, que si te fijas es el mismo jugador, pero en distintas fases del juego, cuando es un jugador joven, cuando es un jugador veterano de selección, cuando es un entrenador y cuando ya están en Hall of Fame. Y entonces comenta que, digamos, que cada usuario se pone un poco sus retos y se crea sus propios álbumes. Albert, pregúntale si, ya como pregunta ya para cerrar esto, ¿vale? Si es necesario pagar dinero o es totalmente gratuito. Vale, si te parece, añado otra pregunta y que nos comente cómo conseguir nuevos cromos y que nos comente un poco el intercambio y compra-venda de cromos. Exacto. Okay, so the game is completely free. You have a donate option if you want to donate something to support the game, but the game is completely free. So for all parts, there is no supporter package at all. Everything is included in the game and it's totally free. So you can play, and people play free for 5 years now. It will continue to be free. That's for the price. For the cards, every day you can have a free gift. You need to connect, and you have a free option to get something free every day.
you have to choose. You can choose some elements between random choice. You can have some cards, which can be any type of cards. And here I had the option to get 20 player cards, so only players. Here it was 3 trainers, so only trainers. And today I choose to receive some coins. Just to say that the game has its own economy. So you have coins when you start to play the game. So you can buy cards from other users. You can receive some coins here, and you can sell your cards if you don't need them for your albums. You can sell your cards to somewhere and get some money to buy the card you need for your game. So you have a market with a lot of filters to choose what you want, what you need, and then there are some results. You have cards that some users in the game, there are no bots in HMini, so there are only real players. So those cards are on sale, and you have the price here. So if you want to buy it, you just have to click and confirm you want to buy this card. And then the card is yours and you give the money. So you have to take care about your balance and choose your card, study the market. So a lot of people have made a lot of study about price of different type of cards with different values and different properties. So there are a lot of things you can have in the game. So every day you can have 3 cards. And then manage your cards and try to fill your albums, take part of the season, take part of the challenge to get more rewards. So you have a lot of things. You have also a barter system, so you can exchange cards directly, so without money. So for example, this guy proposed this card and wants in exchange 3 cards. So it's up to you to take this or not. Just 3 cards. If I don't have the card, it say I won't be able to change. So you can also exchange card with user without money. And so you can create your own exchange and exchange your card. And there is also a shop. That's not a shop you pay with real money, but with the money in the game. When you can buy, so every day the offer change, and you can buy some cards for some coins or some other card. You can exchange or get new cards like that. Ok. Casimiro nos comenta que el juego es completamente gratuito, que hay la opción de hacer una donación, pero que puedes jugar de forma gratuita y que hay usuarios que llevan 5 años jugando y no han pagado absolutamente nada. Y respecto a la pregunta de cómo conseguir nuevos cromos, comenta que cada día que te conectas al juego tienes como si fuera un sistema de obtención de cromos, y ahí nos ha enseñado que a él, por ejemplo, hoy le salía 15 cromos o 20 jugadores o 3 entrenadores, o puedes también conseguir nuevas monedas. Y entonces con estas monedas hay un sistema de mercado donde la gente vende sus cromos y pone un precio. Luego hay un sistema de intercambio que nos ha enseñado, entonces ahí la gente puede proponer intercambios y tú intercambiar tus cromos con otros para conseguir nuevos. Y la página donde esté ahora mismo, que es, digamos, la tienda, donde tú puedes comprar tarjetas con las monedas del juego o también comprar cromos dando otros cromos a cambio. If you have some other question, I can answer. There's a lot of more feature, and you have records for everything in the game, and you have a global records of users with a number of records there.
they win with different albums and a lot of stuff. So you can compete with other users also. There's a lot of things. Great. Yeah, we will encourage all the viewers to download the game and at least try the game, see if they like it. Casimiro, everyone is welcome. Casimiro nos comenta que que hay muchas más cosas a añadir, que podría pasarse horas contándonos distintas cosas del juego, que por ejemplo hay clasificaciones mundiales de los mejores usuarios, los que mejores cartas tienes y demás, pero que él lo que quiere es animar a todo el mundo a que se descargue la aplicación y al menos animar a nuestros suscriptores que vean este vídeo, que prueben el juego y que le den una oportunidad. Pregúntale, Albert, ¿cuántos jugadores tiene actualmente Players HT Nini? How many users are playing HT Nini now? Currently, several hundreds. More than 300 people are playing every day. 300, you said, or something. Yeah. Dice que más de 300 personas. And since the beginning of the game, more than 2,000 people have joined the game and play at some point. Okay. Dice que desde el inicio del juego más de 2.000 personas han estado en algún momento registradas en el juego. Bueno, pues dile que, bueno, muchas gracias. Ahora le vas a soltar la bomba. Vas a soltar la boom, boom. Y es que, bueno, voy a sacar una sección en mi canal, ¿vale? Dedicado a HT Nini, para que los usuarios dar a conocer, para dar a que esto se mueva, porque me interesa, es muy interesante todo esto de las cartas. Y vamos de vez en cuando a sacar vídeos, yo por lo menos de los vídeos que yo voy haciendo, ¿vale? Pues iré sacando vídeos sobre HT Nini y toda la pesca, ¿vale? Tell us, it was very interesting. Thank you for all your explanation. And as a almost like a final bomb, Casimiro wants you to know that he's gonna start a section in the YouTube channel where he's gonna be publishing videos about HT Nini, and he's gonna be talking about the topic because he finds it very interesting. And we are gonna be getting new videos playing on the game, and we'll also be talking about it in the federation where there are almost more than 100 people. Muchas gracias. Yeah, and just another thing, I don't know if you know your community or the user that follow you, but I can make a gift for you and your community. If a new user are interested to join, you can pick 3 of them as you want, and I will give you 20 free cards when they join the game. That's more. Amazing. So just give me the name if some people in your community want to start, and you can make a contest if you want, or just give me 3 username, and I will give a gift to these 3 users. I'm sure all the viewers will be very happy about this. Casimiro, para devolverte la primicia, ofrece hacer algún tipo de concurso con los suscriptores que quieran empezar en el juego, y que si le facilitas el nombre de los ganadores del concurso, que él puede premiarlos con 20 cromos extras o similar. Dile que ya me pondré en contacto con él por HT Mail y que lo vamos organizando, ¿vale? Y ya, pues tú, Albert, pues como ya sabes, pues te vendrás conmigo para un poco hacer estos vídeos, ¿no? Para Exacto, tocará descargarse y empezar a coleccionar cromos. Sí, desde ya. Pero es una buena opción, es una buena app. Wood, Teles, ya hablamos por Gmail, ¿vale? Teles will be in contact with you
with the new users, and you can be sure that Casimiro and me will be one of the new users. So we'll be seeing each other on the game. Yeah, no problem. So you're welcome. And just last thing, you have also the game is translated by users of HNME. So in the settings, you have some languages, and you have Spanish. So if you change, you have the game in Spanish. I don't know if everything is translated, but anyone could participate to that. But it can help to play in your own language if you want. Perfecto. Casimiro, como última cosa, nos enseñaba que hay en configuración puedes cambiar el idioma y ponerlo en castellano, que está traducido por distintos usuarios del juego, pero que está disponible en varios idiomas. Vale, pues dile que puede cerrar pantalla ya si quiere, ¿vale? Muchísimas gracias, Teles. Ha sido un placer haberte tenido aquí. Y a los demás que deciros, también a ti, desde luego, Albert, con el trabajo que haces, tío, te tengo que dar las gracias y te lo tengo que agradecer todo. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Es una aplicación que lleva ya unos 5 años, como ha avanzado Teles. Y también, pues, la promoción de vídeos que hago, pues, irá incluido esto, ¿no? También por el tema de colaborar con Teles, el tema de las cartas, de todo, ¿vale? Muchísimas gracias. Hasta luego. Esos panties se le ven en la uni, pero en París. Pa' engancharse un TBT. Yeah, que tú quieres yo lo sé. Así pegadito y nasty, que culito de TV. Es que está puesta pa'l fight.